Que Dios te bendiga en este hermoso y precioso día, a ti y a tu familia. Que Dios te bendiga en este hermoso y maravilloso día, a ti y a tu familia. Permíteme el día de hoy ministrar una palabra que Dios trajo a mi corazón y que sé que puede ser de mucha bendición para ti y para los tuyos. La iglesia durante mucho tiempo ha estado viviendo en una situación interna y en una enfermedad que quiero hoy descubrir y saber cómo atacarla y saber cómo darnos cuenta si estamos cautivos a ella. Quiero hablar sobre la unidad en la iglesia. Esto es un tema un poco amplio, pero sé que Dios nos permitirá que el tiempo nos dé lo necesario o pueda darse necesariamente como sería lo adecuado para que podamos reconocer. El libro de Lucas capítulo 11 verso 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Verso 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los espíritus o los demonios. Luego en el verso 16 dice: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dices que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Verso 23. El que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Damos gracias a Dios por su palabra y reconocemos que cada día son maravillosas y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, en el nombre de Jesús. Durante mucho tiempo la iglesia ha estado en una situación de división interna. Hemos tenido una crisis interna dentro del pueblo y dentro del reino, no más en el pueblo, sino que en el reino de Dios. El reino es la representación de Cristo aquí en la tierra. El reino es todo aquel que predica de Cristo. El reino es todo aquel que demuestra con evidencia y con frutos que realmente ministra el reino de Dios y da a demostrar que el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en una situación durante mucho tiempo donde el mismo pueblo o la misma casa, la misma iglesia ha estado dividida en diferentes denominaciones. Pero ¿cómo podemos identificar que alguien, que una iglesia o que un representante del reino, un embajador del reino o que el reino de los cielos esté en la vida de alguien? Esta es la siguiente manera. Lo primero que quiero enfatizar, o el primer punto que quiero hablar, es la crisis interna que tenemos.
Muchas veces no nos damos cuenta cuando tenemos esa crisis. Muchas veces esa crisis nos acecha y poco a poco nos va seduciendo hasta que caemos en el lazo de una división aún dentro del pueblo y dentro del reino de Dios. Por eso anteriormente veíamos que el reino de los cielos se expandía de forma continua, que las iglesias crecían donde no había maldad, donde el reino era multiplicado y que todo aquel que era acercado al reino podía de forma abierta recibir una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de fortaleza, donde también le eran confrontados sus pecados y donde también se le decía que caminara bien delante de Dios y delante de los hombres. La división interna que se ha estado creando ha traído una enfermedad en el mismo reino de Dios. Y aquí Jesucristo habla específicamente y dice: el que conmigo no es, contra mí es. O sea, el que no expande el reino de Dios, el que no ensancha el reino de Dios conmigo y lo que hace es lo contrario, detiene el reino de Dios, entonces ese es un enemigo del reino de los cielos. Puede ser, a ciencia cierta, que si estás deteniendo a alguien que está predicando la palabra, estás en contra del reino de Dios. Si a través de esa persona las almas que necesitan vida, necesitan liberación, necesitan sanidad espiritual, están siendo detenidas por ti, entonces eres lo contrario a un trabajador del reino de los cielos. Eres un divisor del reino de los cielos. Estás dividiendo el reino. Eres un enemigo del reino. Y esto no es hablar de una cosa y de otra. Porque cuando nos tocan los intereses como seres humanos, se nos olvida el reino de los cielos y nos enfocamos en los intereses humanos. ¿Cuáles son los síntomas de la infección que podemos dar a entender o que podemos notar que realmente somos o tenemos la enfermedad del reino de las tinieblas y no del reino de los cielos? Muchas veces estamos en una sala de emergencia espiritualmente y no nos damos cuenta, pero lo sabemos. Cuando ya la pasión por orar a Dios se nos va, cuando ya no oramos igual, cuando tenemos tiempo dentro del reino de los cielos y sirviendo en una congregación y ya no ganamos alma para Cristo, cuando ya no nos congregamos, cuando ya no ayunamos, cuando ya no leemos la palabra, es una identidad o es un síntoma de que lamentablemente estás infectado de algo que le llamamos descarriamiento crónico interno. Descarriarse no es apartarse completamente de Dios. Descarriarse es, aún estando dentro, actuar como que no vives para Cristo. Descarriamiento es cambiar tu mentalidad de reino a la de esclavitud. Descarriamiento para mí, en lo personal, es tú dejar tu horizonte del reino y cambiarlo por el horizonte personal. Cuando tú dejas el reino primero por cosas personales tuyas, entonces lamentablemente estás infectado, estás enfermo y debemos darte a entender o darte a demostrar que estás enfermo. ¿Cómo? Sencillo. Las zorras pequeñas son las que dañan nuestra vida diaria. Son las que dañan el reino. Y tenemos personas dentro del reino de los cielos que han estado enfermos, que han estado incluso dividiendo el reino, hablando de los demás, siéndole obstáculo a otros que están trabajando para la obra. Y esto es un síntoma que demuestra que estás en lo contrario al reino de los cielos. El reino de los cielos es poder, es liberación, es amor, es unidad, es armonía, es unidad. No es otra cosa que eso.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieses. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son paciente. Tenemos pacientes que son asintomáticos dentro del reino, que están enfermos, que han estado infectando el reino con división, que han estado infectando el reino con muchos síntomas, y ellos son asintomáticos. Para ellos son asintomáticos, pero el que lo ve a larga distancia dice: ese está enfermo. Y el reino de los cielos tiene gente libre, gente sana, gente limpia de corazón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las siguientes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, no solamente a santo, idolatría a un hombre, a una mujer, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Si tienes celo, si tienes lascivia, si eres contencioso, si has creado contienda, si eres airoso, si eres disensión, si creas disensión, si eres un hereje, si eres envidioso, si eres homicida, entre otras cosas, significa que está siendo causa de división para el reino de los cielos. Está siendo causa de división para el reino de los cielos. Y tú puedes ser que seas asintomático, pero el que anda en el Espíritu, el que anda en el reino de Dios, no se fija en las guerras físicas, sino en las guerras espirituales. Y puede ser que tú seas sintomático y que como no estás ganando alma para el reino de los cielos, como no estás predicando al reino de los cielos, es posible que tú estés en contra de aquellos que predican la palabra. Estas son las evidencias de que estás enfermo. Estas son las evidencias. Una persona chismosa que crea división entre los hermanos, que habla del que está trabajando para el Señor, que habla del que está trabajando para la obra, que habla de la hermana o la hermana que habla de la otra. Esa es una divisora del reino de los cielos. Ese es un divisor del reino de los cielos. Y está creando problemas, está creando caos, está creando división. Y debemos detenerlos. Ahora, me llama la atención que las zorras pequeñas son aquellas. ¿Y cómo podemos identificar estas zorras? Hay pacientes que se automedican, que dicen: no, yo estoy bien así, yo no tengo nada. Y que se le ve la arrogancia por encima, se le ve el orgullo por encima, se le ve la altivez por encima. No se le ve la humildad que tiene del reino de Cristo. Necesitamos que despiertes. Necesitamos que abra los ojos. Estas son las evidencias de que alguien está enfermo. En el libro de Marcos, me llama la atención que Marcos en el capítulo 9, verso 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Quién te dijo a ti que la gente tiene que seguirte a ti?
para saber que está predicando, que está hablando del reino de Dios. No, eso es mentira. La gente no tiene que idolatrarte a ti, la gente no tiene que seguirte a ti, la gente no sigue al hombre. Eso es mentira. Erróneamente esta gente detuvieron a otros que estaban expandiendo el reino por causa de que decían, no nos está siguiendo a nosotros. ¿Quién te dijo que tú eres el reino del cielo? ¿Quién te dijo que tú eres el dueño o el dueño de la obra? ¿Dónde están los clavos que ameritan que realmente tú fuiste quien moriste en la cruz del Calvario? ¿Dónde está el costado que identifica que realmente tú fuiste a la cruz? Así hay mucha gente que dicen, si fulano no me sigue, no está predicando el evangelio, está en pecado, está en aquello, está en lo otro. Allá él, allá ellos, que hablen ellos, no hables tú, cuídate tú. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí, con nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, pues sois de Cristo. Ciertamente os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Si está hablando de Cristo, bien. Si está hablando del Señor, excelente. Yo siempre digo que Dios es un Dios personal y un Dios universal. Personal porque te dice a ti lo que no te agrada que tú tienes. Y universal porque a todos nos dice que tiene un propósito y que vino para la humanidad para salvarnos. Pero hay cosas que Dios trata contigo internamente, que son contigo. Entonces, hay algo que en el capítulo de Mateo, verso 7, capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas, seréis juzgados. Con la misma medida con que mides, serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá tu hermano, déjame sacar la viga que está en tu ojo, y es aquí la viga de tu ojo que es más grande que la de él? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la viga del hermano tuyo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y hospedacen. ¿Sabe lo que está diciendo? No juzgues para que no sea juzgado. No calumnie para que no sea calumniado. No critique para que no sea criticado. ¿Y cuál es la cura y el tratamiento para esto? Ante estos síntomas que nos hacen entender que somos personas que estamos dividiendo el reino. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la cura, perdón? ¿Y cuál es el tratamiento? Ahora mismo te lo digo. Cuando tú reconoces que tu vida espiritual ya no es la misma, esa es la primera prueba. ¿Por qué? Porque cuando se te va la pasión por las almas, cuando se te va la pasión, cuando tú dejas la pasión por el reino de Dios y por el evangelio, eso es una identidad, o eso es algo que te dice, estás mal y estás enfermo. Y debes de aplicar diariamente los frutos del Espíritu. Número 1, amor. Si tú no amas, no hipócritamente, si no amas de verdad, eres asintomático, pero estás enfermo. Gozo genuino, no un gozo fingido. Paz en medio del caos y de la crisis y todo. Paciencia para con los demás. Benignidad, bondad, sin ningún tipo de maldad para ayudar. Fe, aún la fe es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El que no tiene nada de esto mencionado no está en el Espíritu.
por más que hable lengua, por más que salte, por más que brinque, por más que dance, por más que zapatee, por más que profetice, por más que evangelice, por más que predique. Si usted no tiene esto, usted no está en el Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne, pero las del Espíritu son estas. Las del Espíritu son estas. Si en tu vida no está la obra del Espíritu Santo, no están los frutos del Espíritu Santo, por más que usted predique, por más que usted dance, por más que usted salte, usted no entrará en el reino de los cielos. Porque allá no se va a entrar por prédica, allá no es por ministerio, allá es por frutos. Más el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del que anda en el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Lo segundo es aplicarte diariamente la palabra a tu vida. No aplicársela a otro. Si no te aplica diariamente la palabra a ti mismo, hay problema contigo. El segundo punto, para poder curar y tratar una enfermedad asintomática de división en el reino de los cielos, y para poder romper con la división dentro de la iglesia, es la siguiente. Si no trabajas en la obra, no solo haciendo eventos, no solo subiendo videos, no solo predicando el evangelio, ganando almas para Cristo, si no estás ganando almas, si no estás cuando se hace una actividad ayudando, apoyando, recogiendo sillas, ayudando para que la actividad se dé bien, lo siento, pero usted no está trabajando para el reino. Trabajar para el reino no es solamente predicar, es colaborar. Nosotros somos ujieres de la presencia. Nosotros somos servidores de la presencia. Nosotros no somos portadores de una gloria para honra del hombre. Somos portadores de una gloria para honra de Cristo. Y debemos cerrar toda puerta y toda falta de pasión por la obra de Dios. Y número 3, humildad interna. La humildad es lo que te permite reconocer que estás mal. La humildad es lo que te permite reconocer cuando Dios realmente está contigo y cuando tú estás dispuesto a recibir el consejo de aquellos que necesitan o que quieren limpiarte completamente. El Espíritu Santo te está hablando hoy. El Espíritu Santo te está hablando hoy. No es necesario que sienta una corriente. No. No es necesario que hable en lengua. No. Bendito sea Dios. Si tú ves jóvenes, si ves ancianos, ancianas, mujeres, líderes que están trabajando para el reino de los cielos, ¿cuál es el inconveniente de que tú quieres levantarte en contra? Porque el reino de los cielos no se trata de un hombre, no se trata de una mujer. Gloria al Todopoderoso. El reino de los cielos no se basa en un hombre. Se basa en que el nombre de Cristo sea exaltado. Se basa en que el nombre de los cielos, el nombre de Cristo esté sobre todo lo que se esté haciendo. No importa que tú no salgas en afiche. No importa que tú no vayas a predicar a una iglesia. No importa que tú no tengas un púlpito predicando. Pero si estás predicando a las almas, si estás predicando a un familiar, a un amigo, a un vecino, si estás predicando en la iglesia, si estás predicando en el trabajo, si estás predicando en la escuela, si estás predicando donde sea que esté ganando alma para el reino, tú eres alguien que está caminando de acuerdo a la palabra. Y eres alguien que el reino te va a honrar. Por eso hago un llamado a los hijos del reino, a los embajadores del reino de los cielos. Ahora mismo quiero que te unas conmigo y clamemos por la unidad de la iglesia. Espíritu Santo,
te pedimos que manifieste las obras del Espíritu en nuestras vidas. Que nos permita ser guiados por ti, Espíritu Santo, para poder ver el poder de Jesucristo obrando de manera milagrosa y poderosa. Que la gastritis, que la hernia, que el cáncer, que la pulmonía, que la neumonía se vaya. Y que todo cáncer de división dentro de la iglesia se vaya. Dentro del reino de los cielos. Espíritu Santo, oramos por una sanidad interna en la iglesia. Oramos por sanidad interna dentro del reino. Oramos por sanidad interna dentro del pueblo. Oro por sanidad interna. Oro por sanidad interna. Que el de repente de Dios limpie en el nombre de Jesús. Y que nos permita identificar cuando somos asintomáticos. Pero por medio de los frutos de la carne, poder darnos cuenta, poder saber cuándo estamos caminando mal delante del reino. Y no estamos caminando bajo el Espíritu Santo. Y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque manifiestas son las obras de la carne, como dijo el libro de Gálatas. Pero manifiestas son las obras del Espíritu, para poder contrarrestar las obras de la carne. Toda división, todo chisme, toda ira, todo pleito, todo enojo, toda fornicación, todo adulterio, toda orgía, toda herejía, toda idolatría le echamos fuera en el nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero se manifieste en la vida de nuestros corazones, se manifieste en la vida de la iglesia, Señor, y que el reino pueda expandirse en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Vuelve a la pasión por Dios. Vuelve a la pasión por el reino de Dios. Y Dios te honrará y te bendecirá. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.